¿Qué cuesta? Nos cuesta mucho entender lo que es lo que es la tecnología. Nos ayude, por favor, jóvenes, ayúdenos. Y le damos gracias al hermano Fabián, que ha tenido paciencia con nosotros y nos ha podido enseñar los, las cosas básicas de lo que tenemos ahí nosotros. Así que gracias al Señor, ahí estamos. Esta tarde tenemos un modo consulta también. Me llegó una cuenta de la playa. Generalmente yo gasto 1.200, 1.300 nomás gasto de agua, a máximo 2.000. Y me llegó una cuenta de 20.000 pesos. Y consulté primero después me llegó al correo. Después consulté por teléfono, me dijeron tanto, ya la pagué y después consulté de nuevo a la compañía. Me dijeron, señor, usted no debe esa plata, usted debe menos. Y lo que pagó ya está cancelado. Ah, muchas gracias. Pero tuve que consultar, porque si me quedaba con esos 20.000 y tanto, tenía que pagarlo. Estaban a nombre del propietario y tenía que pagarlo. Y así nosotros consultamos a veces lo que es sus previsiones también. Usted consulta a veces las previsiones y le sale. Usted tiene una laguna de tanto y tanto y tienen que ponerse al día aquellos que están sobre usted y tienen que ponerse al día en sus previsiones. A veces consulta su saldo en su cuenta también. Oh, estoy cero, dice usted. Consulta eso. Entonces, hoy en día realmente cuando nosotros como cristianos consultamos a quién, al Señor respecto a nuestras vidas. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la palabra y a través de hermanos, pastores, amigos, hermanos, amigos, usted consulta y lo va orientando en la vida cotidiana y vamos sabiendo qué es lo que es mejor para llegar a tener una óptima entrega en cuanto a las cosas del Señor. Así que le damos muchas gracias al Señor por todo el apoyo, por todo ese clan, ese apoyo maravilloso que el Señor tiene en Filadelfia. Los hermanos, los pastores, las pastoras, el hermano Toñito, que nos apoya. O sea, es tremendo como desde el más pequeño al más grande vamos teniendo una cobertura, vamos teniendo, digamos, una comunión en el Señor. Y yo les voy también en cuanto como le dijera yo, los impuestos que tenemos que pagar, también debemos consultarlo y si hay que pagar, hay que pagar eso, los impuestos nuestros tenemos que consultar y si debemos tanto, pagamos, los ponemos al día. Y así vamos consultando las cosas. Hay un grupo de hombres que son dos partidos, unos herodianos y los fariseos, que se pusieron de acuerdo ellos, pero se pusieron de acuerdo en cuanto a cosas bien complicadas para con Jesús. Y nos vamos a ir a la palabra del Señor, que está ahí en Mateo, capítulo 15, capítulo 25, 22, versículo 15 al 22, en la cual usted búsquela tranquilamente, consulte la palabra, porque no, lo bueno es tenerla, bueno, tenerla en el celular y tenerla físicamente es bueno, y y después usted dice, ah, me está hablando la palabra el pastor o el enseñador o el maestro o el guía, me habla la palabra, no me está hablando cualquier cosa. Dice que la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 22, versículo 15 al 22. Dice así, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos, de los fariseos, con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres, mire qué tremendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios,
y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ella, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la descripción le dijeron, de César, le dijo. Y contesta el Señor y le dice, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, quedaron maravillados y dejándole, se fueron. Gracias, Señor, porque tu palabra es buena, tu palabra nos enseña. Tú, Jesús, tenías gracia, tenías sabiduría, mientras caminaste en esta tierra con mucha gracia, con mucha sabiduría, con mucha enseñanza. Cada palabra que tú nos dejaste han sido y serán, Señor, de mucha bendición para nuestro caminar cristiano. Y para nosotros, Señor, viviste realmente una humanidad 100% hombre, caminaste como nosotros, viviste como nosotros, tuviste en una familia como nosotros, tuviste hermanos, papá, tuviste un hogar, tuviste realmente una familia, y eso nos hace tan bien a nosotros que realmente vale la pena vivir el camino tuyo, Señor, porque tú nos enseñaste con un evangelio práctico de cómo vivir nuestra vida cotidiana, de cómo experimentarnos como cristianos, cómo vivir con nosotros, con la familia, con los hijos de nuestros hijos, cómo vivir como ciudadanos, Señor, y ser responsables, Señor, para que podamos realmente ver la gloria del Señor. Y los que nos rodean, vean en cada uno de nosotros, los hermanos y las hermanas, los jóvenes y los adultos, vean cómo realmente vivimos un evangelio realmente encarnado, un evangelio de vida, no un evangelio light, sino un evangelio comprometido contigo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Da gracia, da sabiduría. Y uno va en debilidad cada vez que tiene que predicar tu palabra, pero tú nos das fortaleza, tú nos das gracia, sabiduría para realmente explayarnos y predicar tu santa palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por tu bendición. Amén. 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 Estamos viendo esta tarde lo que es en cuanto al tributo, y estos dos grupos de los fariseos consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Estos dos grupos, dice así, pretendían ponerle una trampa al Señor, pretendían matar al Señor para evitar sus intervenciones contra ellos. Dice, la reunión de los fariseos era una confabulación, esa palabra la ha oído, confabulación, cuando se ponen de acuerdo varias personas para hacer algo, ellos. Entonces esa confabulación entra en acción contra el Hijo de Dios, en este caso contra Jesús, entra esta confabulación. Pero el 16 dice, y le enviaron los discípulos de ellos, en este caso los de ellos, de los fariseos, y con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas la verdad, el camino de Dios, que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Esa es la versión 1960, la Reina Valera. Y la NBI está más o menos parecida. Enviaron a algunos de los discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre íntegro, que enseñas el camino de Dios de acuerdo a la verdad, no te dejas influir por nadie, porque no te fijas en la apariencia. Los fariseos con los herodianos estaban confabulados, es como que lo tenían entre ceja y ceja al Señor.
Los fariseos que realmente junto con los discípulos herodianos y apoyaban al gobierno de los diferentes Herodes. Mientras que los fariseos apoyaban, dice, y los herodianos, políticos que apoyaban al gobierno de los diferentes Herodes que habían sido gobernadores en la nación. Y se preguntaban, ¿cómo respondían a favor del pensamiento del herodiano? Si le decía, si apoyaba los pensamientos del herodiano, se iba contra los fariseos. Y si apoyaba contra los pensamientos de los fariseos, se iba contra... O sea, por donde querían, ellos iban, querían que realmente ambos grupos se unían en un plan perverso contra Jesús. Los dos. Y el 17 dice así, dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Dice la 1960, dice, ¿es lícito dar tributo? Y en la NBI dice, danos tu opinión. ¿Está permitido pagar el impuesto a César o no? Los dos, pero de alguna manera querían, estaban confabulados. En Lucas, los fariseos, los principales sacerdotes, habían incidido a Jesús a espiar para ser justos, pudieran apresarlo en alguna declaración. En Lucas 20:20 dice así, y acechando enviaron espías para que simulasen justos, a fin de sorprender en alguna palabra, para entregarle el poder y autoridad a los gobernantes. Eso está en Lucas 20:20, el mismo texto, Lucas 20:20. Y acechando enviaron a espías, los fariseos, que simulasen justos apariencia, a fin de sorprender en alguna palabra, a entregarle un poder y autoridad del gobernante. Lucas 20:20, la Reina Valera el 60 y la nueva versión viviente dice así. Entonces, para acecharlo, enviaron espías que fingían ser gente honorable. Pensaban atrapar a Jesús en algo que dijera, así poder entregarlo a la jurisdicción de los gobernantes. Los dos grupos de alguna manera querían atraparlo al Señor. La pregunta era realmente bien comprometedora. Cuando le dice ahí, Dino, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Porque todo Israel estaba bajo la administración romana. El tributo que estaba pidiendo Jesús era una definición sobre si debía o no pagar el impuesto. Como una nación libre, solo sujeta a Dios, o debía admitirse el yugo de la esclavitud reconocido por el pago del impuesto. Pagarlo es un acto de sumisión, de alguna manera. Aceptaban otro dueño para el pueblo de Dios, que no era Dios mismo. No pagarlo era un acto de rebeldía, penado por la ley romana. Aquellos que tenían, según el pensamiento de Jesús, lo pusieron entre la espada y la pared. Jesús saldría bien parado en aquella encerrona que le hicieron para alguna manera querían tenderle una vez. Les decía que no lo pagaran, se iba contra un grupo. Les decía que lo pagaran, se iba contra el otro grupo. O sea, tanto los fariseos como los herodianos estaban confabulados en realmente descalificar la autoridad de Jesús y literalmente lo querían matar. El versículo 22-18 dice así, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Porque se aparentaban ser un hombre muy pulcro, muy salameros, de mucha apariencia de piedad, todo eso se aparentaba. Dios conoce el corazón del hombre. Dios conoce el corazón suyo y corazón mío. Hablaba con Yasmín, la esposa de Felipe, uno de mis hijos,
Y me decía, pastor, soy pastor, me dice pastor, a veces me dice pastor, a veces me dice suegro, depende, no me da lo mismo. La cosa es que estamos ahí, conversamos, me dice, me da rabia las personas que aparentan una cosa. Sí, le dije, Yasmín, también al Señor le da rabia cuando uno aparenta una cosa. Uno debe ser naturalmente hipócrita, no debe ser hipócrita, debe ser abierto, debe ser sincero. Primero ante Dios y luego ante los hombres, porque la hipocresía siempre sale a la luz. Estos, los realmente de esa hipocresía, el Señor se las demuestra. Entonces, ¿de quiénes es? Da pues hacer lo que dice, tráeme la moneda. Los hipócritas, el 18. Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ese es del 1960 y la nueva traducción viviente dice, conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó, hipócrita, ¿por qué me tienden trampa? Un hipócrita es aquel que habla una cosa y dice otra. Eso es lo que el Señor no quiere. Bueno, Él no quiere de los discípulos. Eran realmente hipócritas y buscaban hacer fracasar al Señor en esta cosa cuando le dice. El 19 dice, 20-19 dice, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Muéstreme la moneda. Pasa de que pagaran impuestos y se la enseñaron. La moneda realmente era un denario, era como un sueldo de un trabajador diario. Pongámosles más o menos como 13.500, 14.000 pesos, el que le pagan diario a las personas. Esa más o menos era la plata que ellos estaban viendo. Y nosotros vemos que hay otro texto bíblico cuando el dueño de la viña salió, ¿se acuerda? Cuando el dueño de la viña salió a contratar personas y le dijo, yo los voy a contratar por un denario. Salió a las 9 de la mañana, salió a las 11 de la mañana, salió al mediodía, salió en la tarde, salió cerca de las 6 ya cuando se terminaba y a todos le dijo, yo les voy a pagar un denario. Pero no dijo a ese que llegó a las 8 y a ese que llegó a las 11 y a todos les dijo que iba a pagarle un denario. Y los que llegaron temprano estaban diciendo, nosotros vamos a recibir más. Recibieron todo el mismo salario. O sea, esa es la labor del denario en cuanto a la plata. Entonces llega un momento que dice el 22-20, entonces le dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción de esa moneda? Muéstrenmela para pagar el impuesto. Y se la enseñaron. Y ellos le dijeron de ellos, de César. Y les dijo, date a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Los herodianos no podían acusar a Jesús de sedición, por cuanto la respuesta enseñaba a devolver al César lo que había hecho de César. Cristo enseñaba a devolver al emperador lo que correspondía y eso era lo que ellos estaban. Y el hacer la distinción entre lo que corresponde a César y lo que corresponde a Dios, estaban rechazando públicamente la pretensión del emperador ser considerado divino. El emperador debería ser respetado, obedecido, que no tuviese una comportación directa de Dios. Lo contrario era darle lo que correspondía a Dios. Lo único que podía dar el emperador era el pago del tributo, pero la adoración, la pleitesía solo corresponde a Dios. Ellos debían pagar sus impuestos, debían entregarse, mientras que hay uno que se merece toda la gloria, toda la honra, eso es el Señor. Y ahí nos vamos a ir al Salmo 29, 1 y 2, que dice así: tributad al Señor
oh hijos de los poderosos, dad al Señor la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Y el Salmo 95 del 1 al 7 dice: venid, aclamemos alegremente al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, con cánticos, porque Jehová, Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son tuyas. Suyo también es el mar, pues lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. La gloria le corresponde al Señor, porque Él, para Él, por Él son hechas todas las cosas. O sea, como el Señor quiere que cada uno de nosotros, como cristianos, y ellos también como cristianos, que le deberían, el único que se merecía la gloria, la honra, alabanza, era Dios. Pero ellos estaban viviendo en una ciudad, estaban viviendo en una nación, debían darle tributo a quien se debía. Pero a quien le debían la gloria, la honra y la alabanza era a Dios. Y en Mateo 22 dice así: oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. La Reina Valera del 60 dice: oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. La nueva versión viviente dice: al oír esto se quedaron asombrados, así dejaron y se fueron. Esta admiración por el Señor, realmente la consecuencia es la sabiduría de Cristo. Determinaron seguirle, sino todo lo contrario. Solo quedaron asombrados, pero no convertidos a Cristo. Dejándole se fueron. O sea, llega un momento en que ellos reconocen la gracia, reconocen la sabiduría, le dice: eres hombre amante de la verdad, que enseñas el camino de Dios, que no te cuidas de nadie porque miras la apariencia de los hombres. Reconocían la gracia, reconocían la sabiduría, reconocían todo, pero ellos no se convirtieron al Señor. Ellos no se entregaron al Señor. Hoy en día hay personas que realmente, cristianos, que reconocen al Señor, que están muy de acuerdo con las alabanzas, que están muy de acuerdo con el estilo de vida, pero no se han convertido al Señor. No ha habido un cambio en su vida y en la vida de cada uno de ellos. O sea, lo que quiere el Señor, que no las mire, que no lo tengas en alto, sino que se convierta mi alma al Señor, mi corazón. Haya un cambio en mi vida. Que salga de mí la hipocresía, que salga de mí todo lo que está impidiendo la gloria tuya, y ver cómo el Señor realmente quiere hacer de nosotros un pueblo santo, un pueblo apartado para el Señor, y eso se lo tengo en el Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 7. Dice así: acerquémonos a Él, al Señor, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sed edificados y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él nosotros nos llegamos a nuestro Padre Celestial. Dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Le damos gracias al Señor por tener esta piedra angular. Le damos gracias por esta confesión que ha salido de nuestros labios y reconocemos
que Él, el que ha puesto en nosotros una buena base para que podamos ser realmente el que de ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en Él es precioso. Para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza en ángulo. ¿Cuántos creemos en el Señor y hemos convertido nuestra alma para con el Señor? ¡Aleluya! ¿Para cuánto el Señor es admirable? ¿Para cuánto es mi consejero? ¿Para cuánto es mi Dios fuerte? Mi Padre eterno, mi príncipe de paz. Él es el que ha cautivado nuestras vidas. Él es el que ha cambiado nuestros corazones. Y ahí el Señor quiere hoy en día a nosotros para manifestarse con su gracia. El Señor quiere que tú y yo le llevemos, nos tengamos un encuentro con el Señor. Y realmente esta alma, mis sentimientos, mi vida, realmente sea transformada por el poder del Señor. Estos herodianos y fariseos no se comprometieron con el Señor. No llegaron a tener una revelación con el Señor. Mucha más adelante, seguramente, al ver la constancia, la perseverancia, la dedicación de los discípulos, a lo mejor se convirtieron al Señor y llegaron a conocerle al Señor. Hoy en día, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, anda buscando hombres fieles, mujeres fieles, que a pesar de las circunstancias adversas podamos ver la mano del Señor sobre nuestras vidas. ¿Dónde nos habíamos visto estar por esta plataforma de Zoom y estar en su casa sentado escuchando la comunión con el Señor? Gracias, Señor, por los fieles. Gracias al Señor por los fieles. Gracias por estos hombres fieles, por estas mujeres fieles, por estas familias fieles que nos conectamos y nos edificamos mutuamente. Es una bendición realmente. Imagínate, estamos conectados con David de allá de Alemania, estamos conectados con Nicolás de ahí de Panamá, estamos conectados ahí con la quinta región, con el Quisco, y estamos conectados con allá con Frutillar, estamos conectados con los hermanos Puerto Montt. O sea, estamos conectados en una misma instancia y salimos edificados y salimos fortalecidos, porque realmente tenemos un Dios admirable, un Dios fuerte, un príncipe de paz que ha llegado sobre nosotros y nos ha bendecido. Con los hermanos de Romeral y Romeral y Chimbarón, bueno, se me había olvidado después de decir, no se acordó de nosotros, pastor. O sea, el Señor nos ayude. Algarrobo. Algarrobo, ¿ven? Algarrobo también. Amén. Amén, hermana. El Señor nos ayude. Ahí está. Yo dije la quinta región, la costa, por si acaso, no dije la ciudad. Pero ahí el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos ser como hombres fieles y ser realmente transparentes ante el Señor. Él conoce tu corazón, Él conoce mi corazón. Él conoce tu vida, Él conoce mi vida. Por lo tanto, esta tarde vamos a orar al Señor, que el Señor tenga de nosotros misericordia, para que nosotros, pues, los que creéis en Él, es precioso para los que creen. ¿Para cuánto el Señor es precioso? Ha sido precioso para nosotros. Realmente hemos tenido un encuentro con Él y ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestro ser. Ha cambiado nuestro lamento en baile, ha cambiado nuestra vida para con Él. Y el Señor ha sido misericordioso, muy bondadoso para nuestras vidas. Él ha sacado de nosotros todo impedimento y hemos conocido al dador de la vida para con nosotros. Incline su rostro, vamos a orar al Señor, vamos a bendecir al Señor sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por la hermandad, gracias por la esposa, gracias por los esposos, gracias por los hijos, Señor, gracias por los hijos de nuestros hijos. Yo te doy gracias, Señor, por permitirme orar por mi consuegra que no conoce al Señor.